que estamos teniendo un banquete como cada domingo. Un banquete cuando tenemos invitados en casa un domingo, por ejemplo, a comer o a cenar, pues se va a la compra, se eligen los elementos que se van a utilizar, ¿verdad? Se prepara el mantel, los cubiertos, se cocina, se pela antes todo, se parte, para que los invitados pues disfruten de la comida y de la compañía. Cada hermano, cada hermana que participa cada domingo en los cultos, pues también hace eso, ¿verdad? Así que los que han estado en la alabanza y están, aquellos que vienen un poco antes para acondicionar el templo, la escuela dominical, el que dirige, el hermano que nos ha estado dirigiendo en la comunión, es decir, cada uno, y por supuesto los que traemos la predicación, estamos con mucha ilusión preparando ese banquete que está teniendo lugar ahora, pero lo más importante es que en ese banquete lo preside ¿quién? Nuestro Señor. Amén. Y estamos sintiendo su presencia hoy. Hoy vamos a hablar, porque estamos en la serie del Antiguo Testamento. El título de esta predicación se llama Bereshit. Bereshit es la primera palabra que aparece en la Biblia, en hebreo. Bereshit bara Elohim, en el principio creó Dios. Es decir, la palabra Bereshit es en hebreo principio, el principio. De hecho, los judíos a la Torá, al primer libro, le llaman de la Torá, el Pentateuco para nosotros le llaman Bereshit. Así que hoy vamos a hablar de la creación. Qué bonito, ¿verdad? Y voy a pedir a dos voluntarios que vengan a leer el capítulo entero, la mitad del capítulo de 1 y la otra mitad. ¿Hay algún voluntario que quiera leerlo? Que venga a ver, por favor. Si no hay ninguno, yo lo señalo con... Venga, aquí tenemos a Juanma, nuestro gran percusionista. Yo quiero que un día se traiga el Charles. Bueno, pues leer del 1 al 23, si te parece, por favor. Vale. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra,
en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Perdona, ¿puedes seguir? Que es que con esa voz. Hasta el final. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. Os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida. Toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Muchas gracias. Muy bien. Estamos en un libro y en un pasaje precioso. Es el principio, ¿verdad? Y yo creo que, no lo creo, esto es una realidad. Desde que el mundo es mundo, siempre ha habido y sigue habiendo una pregunta que todo ser humano se hace, y es, ¿qué hago yo aquí? ¿Por qué estoy en el mundo? ¿Y para qué, qué sentido tiene el mundo en el que vivimos? ¿No es verdad? Y ahora yo voy a hacer, y hay otra pregunta de la que hoy no vamos a hablar, y es ¿cuál es el futuro de ese mundo y cuál es mi propio futuro? ¿Verdad? O sea, hablaremos un poquito, pero no extensamente. Y me gustaría haceros una pregunta. No quiero hacer la pregunta, no me voy a la Plaza Mayor de Alcalá a hacer la pregunta al que pase, sino aquí, en la iglesia. Si alguien, y me gustaría que alguien al menos contestara, una de las dos preguntas o las dos. ¿Para qué piensas que ha creado Dios el mundo? ¿Y para qué piensas que te ha creado Dios a ti? Es decir, al hombre y a la mujer. ¿Podéis contestar alguno, por favor? ¿Para qué nos ha creado Dios? Para la alabanza de su gloria, dice allí un joven. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más que salga espontáneo, que salga al ruedo, pues seguimos. Muy bien, muy bien. Es decir, que es un hogar, ¿verdad? Un hogar donde viva ese ser humano. ¿Alguien más quiere participar en decir por qué piensas que Dios nos ha creado o que ha creado el mundo, ¿no? Abraham ha contestado a las dos, con una sola respuesta. Muy bien. Bueno, vamos a entrar en faena. Platón decía que la Tierra era el centro del universo, del mundo, y que todo giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra no se movía.
Eso se llama el geocentrismo, geotierra y centrismo. Y luego esta teoría, con matices, se fue extendiendo, también lo dijo Aristóteles, y así nos vamos al siglo XVI, que todavía se creía en esta teoría de que la Tierra no se movía, que era el centro del universo, y vemos qué opina la Iglesia sobre eso. Y cuando habla de la Iglesia, en este caso, opinan lo mismo la Iglesia católica que la Iglesia protestante, lo mismo. Es decir, ambos estaban apoyando la teoría geocéntrica. Por ejemplo, podemos ver la ilustración de la Biblia de Lutero en 1545, donde se muestra un universo geocéntrico. ¿En qué basaban todo esto? Pues, por ejemplo, el Salmo 104, que os animo a tenerlo como una lectura esta semana obligada. Habla de cómo Dios cuida de su creación. Y en el versículo 5 dice, Él, Dios, fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. En primer libro de Samuel, en el capítulo 2, el Cántico de Ana, dice, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Entonces ellos decían que no, que lo que decía Copérnico en el año 1543, y era que el Sol era el centro y que la Tierra, la Luna y los planetas se movían alrededor. En aquel tiempo decía que todo el universo giraba alrededor del Sol. Luego esto ya se iría matizando de que no, ¿verdad? Y se iría matizando. Kepler en el siglo XVII habló de las órbitas elípticas y en 1920 pues ya se hablaba de la galaxia, ¿no? Y de los miles de millones de galaxias. O sea, todo eso fue cambiando. Pero vamos a ver, hablamos Copérnico en 1543, hemos dicho que la Biblia de Lutero es un poco posterior, en 1545 tiene una ilustración con la teoría de un universo geocéntrico, ¿verdad? Pues Copérnico, aunque ya lo había dicho Aristarco de Samos en el siglo III antes de Cristo, pero no le hicieron ni caso, lo de la teoría heliocéntrica, pero esta teoría ya se estaba debatiendo como hipótesis. Y fue en el año 1616 que la Inquisición declara el heliocentrismo formalmente herético, y en el año 1633 condena a la Inquisición a Galileo a abstenerse de enseñar o defender las ideas heliocéntricas. Sus libros fueron prohibidos y él fue condenado a arresto domiciliario. Yo creo que es casi una leyenda, porque esto no está demostrado, que dice que cuando en la Inquisición le obligaron a Galileo a retractarse, él dijo en voz baja, pero sin embargo se mueve, o sea, que la Tierra se mueve, ¿no? Es decir, que Galileo dijo e pur si muove. Esto es, uno lo estudia y dice, ¿cómo va a decir eso cuando le están juzgando y nada menos que la Inquisición se va a tener ese atrevimiento, ¿no? Hay quien dice que lo dijo en otro momento y hay quien dice que no lo dijo, que es una leyenda. Pero bueno, de cualquier manera, la Iglesia con el paso del tiempo tuvo que rectificar y decir que no, que esos versículos... Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues lo que pasa es que la Biblia utiliza muchas veces un lenguaje literario y que la Biblia no es un libro de ciencia, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y los escritores de la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero no de una forma como que Dios de repente, como si fueran autómatas, los posee y les obliga a escribir dictándoles las palabras, que no, esto no va así. O sea, Dios respetó siempre la individualidad de esos escritores. Lo que hizo fue inspirarlos para que la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, sea toda ella palabra de Dios. Pero eso sí, fue escrita por unas personas
que vivían en un tiempo, que tenían unos conocimientos de ese tiempo, unas tradiciones de ese tiempo, y por eso para leer la Biblia es importante conocer las tradiciones, la cultura de todos los pueblos en que fue escrita. Y lógicamente, pues al final decimos, entonces, ¿qué pasa? ¿Que esto es como un cuento de hadas? Lo de esto de él fundó la tierra sobre sus cimientos del Salmo 104 y no será jamás removida. No, es un lenguaje literario. Todo lenguaje literario implica una verdad, pero una verdad que no hay que coger literalmente, sino que hay que coger la verdad que conlleva, la luz que quiere dar a través de esas imágenes, de esos recursos. En este caso, es verdad, la Tierra, desde que Dios la creó, aunque se mueva, pero no se ha ido por ahí a otra galaxia ni nada, sigue estando en su sitio. Y esto es cierto. Y hay muchos versículos, muchos textos que nos emplean ese lenguaje. Por ejemplo, en el mismo Evangelio, pues Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan. Y hay que ver, ¿es que eso es mentira? No, es verdad. Lo que pasa es que hay que ver que Jesús es el camino a Dios para nosotros, que Jesús es el pan de vida porque nos alimentamos de Él mismo y Él es ese pan que nos da vida y que Él es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Por supuesto, hay que ver la verdad, hay que ver los principios que conllevan los textos bíblicos. Y que ninguna interpretación puede contradecir los principios fundamentales que están muy claros, ¿verdad?, en el credo. Entonces, la creación decíamos, ¿para qué ha creado Dios a los hombres? En Isaías 43 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Dios nos creó para su gloria. Pero eso de para su gloria a una persona profana, toda la enseñanza bíblica le puede sonar como que Dios lo que quiere es que le aplaudan, ¿no? Para mi gloria. No, 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 no. Dios tiene un carácter de que es santo, que es bueno, que es misericordioso, que es justo. Todo eso que es Dios es lo que Dios quiere que su creación reconozca para que lo disfrute en la comunión con Dios, esa comunión que tenían Adán y Eva en el Edén antes del pecado. Qué bonito sería levantarnos y que Dios estuviera en nuestro jardín del Edén, ¿verdad? Y poder hablar con Dios de esa manera. La creación del mundo nos trae yo voy diciendo enseñanzas que yo he ido anotando. Una, que el mundo tiene un principio. Hay quien sostenía en épocas de Aristóteles que el mundo había existido siempre. Entonces la Biblia nos enseña que el mundo tiene un principio, que lo narra en la creación en Génesis, en el Bereshit, y va a tener un final, que lo narra Apocalipsis, donde habrá luego cielos nuevos y tierra nueva. Primero eso. Segundo, nos habla de la existencia de Dios. Nada más empezar a leer la Biblia, ya te habla de Dios. Dios es real. Tercero, Dios, ese Dios eterno, que es el que ha creado todo, desde Él es eterno, es el creador del mundo, es el creador, que hay un creador. Es decir, esto contradice, por supuesto, toda teoría que dice, que pueda decir que el mundo se ha hecho de forma espontánea, ¿no? Hay un creador. Tercero, si releemos otra vez los versículos 1 y 2, vemos que la tierra, sobre todo esos versículos, la creación supuso un proceso. Es decir, leyendo esto yo entiendo que no hizo Dios
No dijo Dios que sea creado y de repente apareció todo tal cual está, sino que hubo un proceso. El siguiente punto es que Dios supervisó y fue diciendo, y vio Dios, y vio significa que supervisaba, que era bueno en gran manera. Y sigue cuidando de la creación, y es en ese texto tan bonito que digo que leáis esta semana, que os invito a leer, donde dice: bendice alma mía, el Salmo 104, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Qué bonito, ¿verdad? Lenguaje poético. Que establece sus aposentos sobre las aguas, que pone las nubes por su carroza. Tenemos que creer literalmente que el Señor lo imaginamos en las nubes con una carroza. No, esto es un lenguaje literario. Que anda sobre las alas del viento, qué bonito. El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Y luego cuando dice: él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Al Señor cantaré en mi vida, y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Y de aquí pasamos a la creación del hombre. Y quiero decir algo que ha comentado muy acertadamente nuestro hermanito Abraham, y es que Dios creó el mundo para que fuera habitado por los seres humanos, es decir, como un hogar para el ser humano, para el hombre y la mujer. Y que Dios creó el hombre a su imagen. Y dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Y qué dice después? Varón y hembra los creó. Y Jesús ratifica esta enseñanza en Marcos 10:6, cuando habla sobre el divorcio, y dice: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. El Señor, que hace salir el sol sobre buenos y malos, justos e injustos, es cierto, y nosotros vivimos en un mundo donde hay muchas personas que tienen una opinión contraria sobre estos textos. Pero nosotros somos cristianos y nosotros creemos lo que dice la palabra de Dios. Varón y hembra los creó. Dios bendijo al hombre y a la mujer. Hizo una cosa, y es en Génesis 2:15 dice que Dios encargó al hombre el cuidado y el gobierno de la creación. Y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Es decir, que nosotros tenemos que ser parte activa del cuidado de la creación y, por supuesto, apoyar y tener iniciativas sobre todo aquello que conlleve el que haya un cuidado de esa creación y que no haya explotación de la creación que vaya a destruir todo lo que Dios dijo que era bueno en gran manera, para unos intereses propios de explotación. Pero no solo eso, hermanos, sino que Dios dijo que tuviéramos cuidado de toda la creación y, por supuesto, de tu prójimo, de mi prójimo. Y, por supuesto, si Dios hizo al hombre, a la mujer, a su imagen y semejanza, no hay nada que pueda hacer que yo discrimine a nadie por ningún motivo. Hay que ver que todo hombre, toda mujer de este mundo es creado a la imagen de Dios. Lo que pasa es que el pecado, ya lo veremos un poquito más adelante, hizo que se perdiera esa imagen, aunque yo, y en esto hay teorías, hay quien piensa que el hombre después de esto es la teoría de la depravación total, como si el hombre fuera ya todo malo.
Yo no estoy de acuerdo personalmente y disculparme con esa teoría. John Stott tampoco lo está y otros muchos teólogos. Yo creo que esa imagen no se perdió del todo. Se perdió muchísimo, pero no se perdió del todo. Bueno, también el hermano José de Segovia comentó algo parecido la última vez, de que esa imagen no se ha perdido del todo, porque siempre vemos en algunas personas, a veces por malas que sean, algún gesto de humanidad, ¿verdad? Y vemos en la gente no creyente. Yo recuerdo cuando se cayó Yolanda, que se fracturó la tibia, no fue el peroné. El peroné, pero no, el peroné. Que pasaba por allí una vecina nuestra, que yo sepa no la conozco, pero supongo que no será creyente, y la mujer iba con muchas prisas y se paró para ayudarla. O sea, esto es una realidad. Bueno, yo ya digo, hay personas que piensan otra cosa, ¿no? Entonces, pero Dios bendijo y estamos en una situación ahora, hermanos, después del pecado, porque cuando el pecado entró en el mundo, a través de la desobediencia a lo que Dios había dicho, hubo varias cosas que ocurrieron. Una, la pérdida de esa preciosa comunión con Dios, eso de levantarse cada día y encontrarse con Dios, cara a cara. La expulsión del Edén, la entrada del pecado en el mundo, la contaminación de la naturaleza. Es decir, la naturaleza perdió esa perfección, ese ser bueno en gran manera por causa del pecado también. Y la sigue contaminando el hombre cada día. La contaminación del corazón del hombre, la esclavitud del hombre al pecado, del que fuimos redimidos por la obra de Cristo en la cruz, como nos habló Javi la semana pasada. El deterioro de la relación del hombre consigo mismo, del hombre con Dios y del hombre con su prójimo, y la condenación eterna. Hay un término que se llama alienación, que es un término que que hizo que se conociera especialmente Marx cuando habló de la alienación económica. Hay alienación social. Bueno, Hegel definió la alienación como ese extrañamiento del hombre consigo mismo, es decir, que de repente tú te veas a ti mismo como extranjero, que de ti mismo. Y esto ocurrió con el pecado. Hay un texto en el que Pablo habla sobre este tema. Y dice así. Un momentito. En Romanos 7, dice Pablo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de la lucha de Pablo contra su naturaleza caída, ¿verdad? Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina con el versículo muy bonito. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Perdonadme, ¿alguien me puede traer un vaso de agua pero que no esté fría? Porque si está fría no me la puedo tomar. Es decir, este es el extrañamiento del que habla Hegel. Pero ese extrañamiento, Marx lo habla de que lo produce el capitalismo, que hace que el hombre explotado, el obrero, ¿verdad? Ya sabemos de lo que habla Marx, pues se sienta atrapado por un sistema que él no reconoce y que no es el que él quisiera, y se siente como en un mundo extraño que no es suyo, es decir, como si él fuera extranjero en ese mundo. Bueno, pero la realidad
es que cuando el hombre y la mujer fueron expulsados del paraíso, se convirtieron en exiliados de alguna manera. Salieron de su hogar y donde fueron empezaron a sentirse eso, extraños. Pero también se encontraron con que habían perdido la comunión con Dios, extraños de Dios. Aunque Dios no los había olvidado, ¿verdad? Y luego vivieron en un mundo difícil en el que seguimos viviendo todos, donde muchas veces la relación unos con otros hace que seamos extraños entre nosotros. Gloria a Dios que en Cristo dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¡Qué precioso! Porque, queridos hermanos, la conversión. Muchas gracias, es que mi garganta. La conversión supuso el acabar con la alienación, entre otras cosas. Es decir, ya no somos extranjeros, ya no somos enemigos de Dios, sino ahora hemos vuelto y Dios nos ha hecho sus hijos. Como dice Pablo, al final, gracias doy a Dios, que el siguiente capítulo es precioso, él habla de cómo en el Espíritu puedes conseguir vencer ese pecado que te quiere llevar a donde no quieres tú. Es decir, cuando tú crees en el Señor, también empiezas a vivir un mundo en el cual tú te reconoces a ti mismo, porque muchas veces se oye hablar de que es que en nosotros hay un vacío que solo lo puede llenar el Señor, y es verdad, pero cuando lo llena, estás contento contigo mismo porque ya aceptas todo lo que tú eres, porque es lo que Dios ha hecho por ti. Pero también amas a los demás, hay todo el amor hacia el prójimo, es muy importante, ¿verdad? Cuando al Señor le preguntan cuál es el mandamiento más importante, amar a Dios y amar al prójimo, ¿verdad? Es una reconciliación con Dios, contigo mismo y con tu prójimo. Volviendo otra vez al cuidado de la creación, Dios le dijo una cosa al hombre. ¿Y sabéis lo que dijo? Que pusiera nombre a todos los animales, ¿verdad? Qué bonito. ¿Os imagináis lo que hizo Adán, ir poniendo el nombre a cada animal? Es decir, le hizo copartícipe de alguna manera de ese proceso. Y ahí entra la ciencia, porque hay una disciplina en biología que se llama taxonomía. La taxonomía lo que estudia es la clasificación de los seres vivos y a los que va poniendo nombre en base a sus características comunes y las que lo son diferentes. Eso lo hizo Adán. ¿Y quién le puso el nombre a él? El Señor. ¿Y a Eva? ¿Quién me lo puso a mí? Mis padres. ¿Quién os lo puso a vosotros? Igualmente. Pues desde que Dios creó a Adán, toda la descendencia, el nombre ya se lo pondrían ellos mismos, porque a Eva se lo puso el nombre Adán. Eva significa viviente porque sería la madre de los vivientes, y Adán significa hombre. ¡Qué bonito! Pero ¿sabes una cosa? Que a todos los creyentes, sin condición de raza ni de nada, sino a todo el que ha creído en el Cristo como su Salvador y Señor en arrepentimiento por no haberle obedecido antes, Dios le ha puesto un nombre nuevo. ¡Aleluya!
No temas porque yo te redimí, ¿verdad? Yo te puse un nombre nuevo. Cuando pases por las aguas no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Yo te puse un nombre nuevo. Pero hay un versículo sobre eso en Apocalipsis, que si mal no recuerdo está en la iglesia de Pérgamo, en el cual, Apocalipsis 2, sí, en la iglesia de Pérgamo, versículo 17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¡Qué bonito! Dios le puso el nombre a Adán, pero que sepas que a ti, y a ti, y a ti, y a mí, no por nuestros méritos, sino por los del Señor, el Señor nos ha dado un nombre nuevo. ¡Aleluya! ¿Y sabes lo que significa eso? Cuando alguien te llama por tu nombre, te sientes bien porque dices, esta persona se ha acordado de cómo me llamo. Me conoce, porque el Señor nos conoce y nos ama. La conversión supone la vuelta al hogar paterno, el reino de Dios. Pero no habrá un momento en que sea perfecta, ¿verdad? Cuando estemos con el Señor en el cielo. Pero ahora mismo ya estamos, porque el reino de Dios entre vosotros está. Hemos vuelto. Ya no tenemos esas, como dirían los portugueses, o los gallegos, esas saudades, ¿verdad? De la patria, de nuestro hogar, porque hemos vuelto al reino de Dios. Supone volver a la comunión con Dios a través de Cristo, supone el perdón de pecados, la justificación y la redención, de la que muy bien nos habló Javi el pasado domingo. Significa ser adoptados como hijos de Dios. Significa el deber de cuidar de la creación, el deber de defender los derechos del hombre. Significa la salvación eterna. Significa la promesa de habitar cielos nuevos y tierras nuevas. Y significa recuperar la imagen de Dios. En 2 de Pedro 3 dice, pero nosotros esperamos, habla del día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, pero nosotros esperamos según sus promesas, ¿qué? Cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Hermanos, qué bendición. Qué bendición poder acercarnos cada día a Dios a través de Jesucristo. Pues este era el motivo del mensaje de hoy, dar una explicación de esa precioso capítulo 1 de Bereshit, ¿verdad? Donde nos habla de la creación. Por supuesto, en algo más de media hora, no sé cuánto llevo, es muy difícil también avanzar más que esto, pero la predicación no tiene como mensaje, como propósito primario, sí secundario, el traer una enseñanza, sino el traer el mensaje directo, el neuma de Dios en este momento para ti y para mí. Y yo le decía ayer a Yolanda, digo, hay que ver, digo, aunque me lleve mucho tiempo, pero cómo disfruto preparar la palabra del Señor, es que el Señor me bendice, es que yo salgo, que un día, yo qué sé, preparando la palabra de Dios te llena tanto, que es una bendición,